Bien, buenos días a todos. Hoy 23 de junio de 2019, estamos acá en la Iglesia Bautista de Maldonado y vamos a tener el tema hoy sobre la conciencia. El domingo pasado no pudimos hacerlo por motivo de energía eléctrica que no teníamos y no pudimos predicar sobre esto y hablar sobre este estudio sobre la conciencia. En este estudio, que vamos a basarlo en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15, Romanos capítulo 2, versículo 15, antes de leerlo voy a hacer una pequeña introducción para entrar en el mensaje. La conciencia está haciendo una reaparición entre los cristianos. En los últimos años se ha hecho referencia al término conciencia cada vez más en los debates que se producen en las iglesias. Por ejemplo, apelaciones a la conciencia sobre cuestiones morales. En la esfera pública, por ejemplo, defendiendo el derecho de la conciencia. Se habla mucho sobre la conciencia, pero ¿qué significa específicamente? El concepto general de conciencia se puede encontrar en casi todas las culturas humanas, pero para los cristianos tiene un significado único y distinto. El término griego para la conciencia, sunaidesis, aparece más de 2 docenas de veces y sirve a un concepto importante sobre todas las epístolas del apóstol Pablo. Si examinamos la forma en que la Escritura habla de la conciencia, nos permite descubrir 5 temas generales que vamos a desarrollar hoy. El primero, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Vuelvo a repetir la frase. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Hace algunas décadas atrás había una figura folclórica, por decirlo así, que aparecía un ángel en el hombro derecho de la persona y un diablo del hombro izquierdo. El sentido que se le daba a esa figura era de que el ángel era la conciencia de Dios, la buena conciencia, y el ángel era como, el diablo era como en el hombro izquierdo, como que si fuera una mala conciencia. Así que lo tomaban como que de la parte de la buena conciencia del ángel, todo lo bueno que Dios daba y todo lo malo de la parte izquierda sobre el hombro izquierdo, la mala conciencia. Una visión bíblica es considerar el hombro ángel como testigo representante de nuestro sistema de valores internos. ¿Cuáles son esos valores? Bueno, vamos a desarrollar un poquito todo esto. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. Un sentido interno, fundamental, que da testimonio de las normas y los valores. Reconocemos al determinar el bien y el mal. Quizás usted no se está dando cuenta que usted está utilizando la conciencia todo el tiempo. Porque su conciencia está influida por un montón de cosas. Primero, la conciencia ha aprendido lo que es el sistema de valores en la vida. Ha aprendido a hablar, ha aprendido a desarrollarse socialmente, ha aprendido lo que es las buenas actitudes, las malas actitudes, las buenas palabras, las malas palabras. ¿Vamos viendo cómo venimos la mano? O sea, todo lo que es nuestra cultura, lo que hemos aprendido, tiene algo que lo rige, algo que lo determina y se llama conciencia. La conciencia es la que está actuando sobre tus actitudes en la vida. Tú te manejas por tu conciencia. No sé si alguno de ustedes
creo que sí, habrán ido un día al Parque Rodó y se subieron a unos autitos que le llaman autos chocadores. Los autos chocadores es para chocar a los demás. Al entrar en ese juego, uno ya sabe que se va a subir a uno de esos autitos y va a hacer todo lo posible de chocar a cuantas más personas hay. Salido de ese juego, usted se sube a su auto. ¿Y usted hace lo mismo en la calle? No. Agarra su autito y empieza a chocar a todo el mundo y a romper los autos de los demás y hacerse como hacen las películas, ¿no? Cuando hay 2 o 3 patrullas y viene el otro con el camión o el ómnibus grandote y los pasa por arriba. ¿Usted hace eso? ¿Y por qué no lo hace? Porque hay algo que le está diciendo a usted que usted no puede hacerlo. Usted está en la calle y usted no va a contramano y ve que todo el mundo viene de frente y usted va a decir, no, yo tengo ganas de ir por la izquierda y a mí no me van a decir que no. Usted tiene conciencia y la conciencia suya le dice que vaya por la derecha y que permita pasar a la gente que está atrás suyo más lento. Y usted se corre para que el otro pase porque por la izquierda, por la derecha no tiene que pasar, tiene que pasar por la izquierda suya. Aunque algunos vienen en la ruta por el centro y van despacito y uno le toca bocina para que salga y no sale, le prende la luz y no sale. Y yo tengo una gana de pararme un día y poner un cartel grande que dice carril lento y carril derecho. No sé, si voy 10 veces a Montevideo, las 10 veces quiero hacer lo mismo. Pero esta gente no tiene conciencia que no puede andar por el carril central, despacio, cuando viene todo el mundo a grandes velocidades y tiene que pasarlo por la izquierda. ¿Por qué no tiene conciencia de viajar por la parte derecha, por favor? No tiene conciencia. Usted no puede ir en la ruta 40 por hora, despacito, y total, yo voy despacio y me cuido. No. Si usted va despacio a 40 por hora en la ruta interbalnearia, seguro que va a tener un accidente, porque la gente anda mucho más rápido de 40 por hora. La conciencia usted lo está manejando todo el tiempo. A usted le está haciendo determinar lo que usted es. Su conciencia es que usted ha aprendido a manejar y usted debe saber lo que tiene que saber para poder andar en un auto y poder ir a todos los lugares sin tener ningún tipo de inconveniente. ¿Qué dice Romanos 2.15? El apóstol Pablo escribiendo en Romanos 2.15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. ¿Qué hace entonces la conciencia? ¿Te acusa o te defiende? ¿Sí o no? Sí. O sea, está totalmente activa todo el día. Te levantaste y tu conciencia te dice, anda a bañarte, cepillate los dientes, come algo, anda a estudiar, comportate con la gente. Si vas a trabajar, respetá a tus patrones, hacé bien el trabajo, sé honesto. Y cuando alguien te hace una injusticia, tu conciencia te dice, pero hiciste bien, tú estás haciendo bien las cosas, los demás fueron injustos contigo. Tu conciencia parecería que fuera ese ángel que está allí en el hombrito, hablándote a ti en el oído y diciéndote a ti lo que está pasando. El apóstol Pablo decía, acusándole o defendiendo la conciencia. En su razonamiento, la conciencia es importante, porque es como una vara en su vida. Es como un conducto. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 1 de Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué le pasaba al apóstol Pablo con su conciencia? El apóstol Pablo tenía una conciencia de agradar a Dios, pero la conciencia de Saulo
que la misma persona hace un tiempito atrás le decía que persiguiera la iglesia de Cristo y llevara a las mujeres y a los niños y los castigara para que blasfemaran el nombre de Cristo. Esta es la conciencia de Saulo, pero la misma persona, el mismo físico, la misma carita, pero con un corazón diferente y con una conciencia diferente, le dijo: tú estás equivocado, me estás persiguiéndome a mí, a Cristo. Y su conciencia fue cambiada inmediatamente y empezó a predicar el Evangelio de Cristo y llegó a ser el gran apóstol Pablo, porque su conciencia fue transformada, sus valores cambiados. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas y Dios nos dio eso. La conciencia no opera como un juez o un legislador. Esas son versiones modernas del concepto. En cambio, en el sentido bíblico, sirve como testimonio de lo que ya sabemos. Si tú tuvieras una tentación en este momento de hacer algo, pero tu conciencia espiritual te dice que Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo, inmediatamente tú tienes la opción de cambiar tu actitud y no hacer lo que la palabra de Dios te ha impuesto en tu conciencia, porque ahora tienes una conciencia nueva, ahora estás cambiado y te dice la palabra de Dios que tú no puedes hacer eso y tu conciencia te rige para que tú no te traiciones a ti mismo. Porque sabes que si tú lo haces en contra de tu conciencia, esa misma conciencia te va a acusar de que tú hiciste algo malo. Y no vas a ser feliz, ni vas a poder estar tranquilo, porque esa misma conciencia te va a acusar. El pastor John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Esa conciencia espiritual que el Señor nos dio ahora es diferente, porque está transformada, tiene la ley de Dios en su corazón. Entonces, cuando aparece una enseñanza humanista que hay que primero amarse a sí mismo, pensar en sí mismo, realizarse como persona. ¿Han escuchado alguna vez eso? Está todo el día dándonos todos los institutos, la gente, los seminaristas mundanos, hablando de lo importante que eres tú. Tú eres importante para ti, ámate a ti, cuídate a ti, sé feliz tú. Si ponemos toda la clase de humanismo frente a la Biblia, todos esos conceptos se derriban y empiezan los conceptos bíblicos. ¿Cuál es el concepto bíblico en contra del humanismo? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi conciencia nueva es no pensar en mí como primera persona. Mi conciencia nueva es pensar en Cristo como primera persona. Y agradar a Dios como primera persona. Y vivir para Él como primera persona. Y no nosotros a nosotros mismos. La conciencia es a nuestra alma lo que los sensores de dolor son a nuestro cuerpo. Inflige sufrimiento, inflige culpabilidad cuando violamos lo que nuestro corazón nos dice que es correcto. Qué tremendo que es cuando nos damos cuenta que hicimos algo malo y nos acusa la conciencia. ¡Wow! ¿Qué hice? Metí la pata. ¿Cómo arreglo esto ahora? ¿Quién fue que te dijo que estabas mal cuando estabas mal? ¿Acaso alguien te levantó el teléfono, el celular y te dijo: mira, fulano, ¿estás mal lo que estás haciendo? ¿Fue alguien exterior o fuiste tú mismo que te diste cuenta de la situación? Hoy hablamos sobre la palabra de Dios, lo importante que es la Biblia.
Si la Biblia está guardada en nuestros corazones, como dice el Salmo 119:9, si la Biblia está guardada en nuestros corazones, nos va a guardar del mal, nos va a prevalecer, no vamos a pecar contra Cristo. La nueva conciencia, la conciencia espiritual, tiene la palabra de Dios grabada en ella y ahora actúa según la conciencia espiritual, no la conciencia carnal, no la conciencia humana, no la conciencia del mundo, no la conciencia de Satanás. Entonces, cuando alguien dice que está a favor de las leyes paganas de homosexualidad, aborto, etcétera, etcétera, la conciencia espiritual tuya dice: esto yo no lo puedo recibir, esto yo no lo acepto, esto no es bíblico. ¿Quién te dijo que no es bíblico? ¿Quién te recordó que estabas mal haciendo lo que estabas haciendo? ¿O aceptando lo que estabas aceptando? ¿Quién te lo dijo? Tu nueva conciencia espiritual. Punto número 2. La conciencia es una guía confiable siempre y cuando sea informada y guiada por Dios, no por cualquier cosa. Porque quizás fuiste criado en un ambiente mundano. Nadie abría la Biblia, nadie hablaba de Dios, no sabías nada de todas las reglas benditas de la palabra del Señor. Y tu conciencia, como la recibiste en la cultura, o en la familia, o en el país en que tú te desarrollaste, adquiriste toda esa conciencia y te desarrollaste frente a esa conciencia. Vamos a hacer un ejemplo. Si te criaste en una familia de ladrones, no estoy diciendo que alguno de ustedes lo vea, voy a hacer un ejemplo. Si te criaste en una familia de ladrones y los propios padres decían: bueno, entra al supermercado y trata de robar todo lo que más pueda. Yo voy a andar por este carril y voy a tratar de distraer a los guardias de seguridad. El chico que va por las góndolas metiéndose cosas en los bolsillos, en sus camperas, en todos lados, su propio padre le está enseñando a su propia madre que robe porque necesitamos comer. Estos tienen mucho, nosotros no tenemos nada. Y la conciencia del chico es: bueno, que los demás que tienen me lo den, porque yo no tengo nada y ellos tienen mucho. Y se va criando así. Y luego del supermercado ya agarra un arma, y después del arma va a asaltar cosas grandes, y después empieza a matar gente, y después sale de la cárcel y sigue matando gente. Porque le han enseñado, su conciencia no los acusa. Está todo bien, vamos a matar a ese policía, ese me está estorbando, el guardia de seguridad. Porque tiene una conciencia que está plagada de pecado. Y no los acusa. Ahora, si el chico fue, robó, y después salió al supermercado y fue a su casa a llorar y decir: no, ¿qué hice? ¿Por qué, papá, mamá, me hiciste robar? ¿Por qué, hermano, me hiciste hacer lo que hice? Yo no quería hacer todo eso. ¿Por qué me lo hiciste hacer? Yo voy a devolver lo que robé, porque no, voy a ir, lo voy a devolver. Ahí ya determina la conciencia que tiene la persona. Entra en el mismo supermercado un creyente y tiene tantas opciones de agarrar las cosas, parece que no hay cámara de seguridad, no hay guardia, no hay nadie. Y el creyente ve todas las cosas que podría llevarse y la saluda. Qué bien, qué lindo. Para que nadie le robe nada, ¿no? Muy bien, voy a la caja, pago todo lo que tengo que pagar y no toqué nada ahí adentro. Porque mi conciencia espiritual me dijo: no toques lo ajeno. Por más que esté a tu mano, no toques lo ajeno. Porque tengo una conciencia nueva en Cristo. Aplícalo ahora en todos los órdenes de la vida. Moralmente, espiritualmente, emocionalmente. Ves a uno de la familia que es débil. Ves a uno de la familia que está despreciado por los otros integrantes de la familia, y tú tienes la opción de hacer lo mismo, de acusarlo, de hacerle lo que dice el bullying. El bullying es escolar, no es para aplicar en todos lados, ¿no? Pero parece que ahora todo el mundo lo aplica en cualquier orden de la vida. Desprecio a la persona. Vos tenés las mismas posibilidades.
pero vos tenés una conciencia espiritual que te dice, vos no podés hacer eso. Vos no podés. No podés robar, no podés matar, tenés que respetar lo ajeno, no podés dejar de ir a la iglesia, no podés dejar de amar al Señor, no podés dejar de poner a Dios en primer lugar en tu vida, por más ofertas que haya en el mundo. Dios es primero y su plan para ti es primero. Esa es tu nueva conciencia. Eso es lo que te rige como persona. Dice que en el 2004, unos días antes que Barack Obama se fuera candidato para el Senado de los Estados Unidos, Obama se sentó frente a una periodista muy importante, que se llamaba Kathleen, y la periodista le hizo esta pregunta hablándole de su fe. Cuando la periodista le preguntó, ¿qué es el pecado?, Obama respondió, estar fuera de alineación con mis valores. Estar fuera de alineación con mis valores. Aquí quizás hay una cantidad de error, teológicamente hablando, con esta respuesta, si contiene una pizca de verdad. El señor Obama describía como estar fuera de alineación con mis valores. Es lo que podríamos llamar violar nuestra propia conciencia. Violar nuestra propia conciencia, es lo que le dije recién. Si hacemos algo que está mal, nuestra propia conciencia nos está acusando, ¿o no? Y no nos deja dormir, porque sabemos que estamos haciendo mal. Hay algo que es una injusticia, pero tú estás cuestionado por ti mismo. Violar nuestra conciencia, en verdad es un pecado, como veremos en un momento. Pero lo que hace que algo sea un pecado no es simplemente estar fuera de la alineación de nuestros valores, sino elegir nuestra voluntad, escuchen bien, por sobre la voluntad de Dios. Y aquí tenemos que prestar mucha atención. Elegir nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Todos tenemos opciones diferentes en el día y en la vida para tomar nuestras decisiones. Todos. De jóvenes, de niños, de mayores, de adultos, todos. Estamos tomando decisiones. Si las decisiones las basamos en nuestra vieja conciencia humana, carnal, lejos de Dios, lejos de su palabra, y a favor nuestro, eso es pecado. Pero si nosotros nos guiamos por una conciencia transformada por la palabra de Dios, unido 100% a la voluntad de Dios para nuestras vidas, sea que estemos bien o sea que estemos mal, como decía en Filipenses 4, sé pasar necesidad y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy hecho. Sea lo que esté pasando, pero si está en la voluntad de Dios y en la palabra de Dios, le guste a quien no le guste, tú estás bien y tu conciencia no te va a acusar, al contrario, te va a aprobar lo que estás haciendo. Lo importante no es mi voluntad por encima de la voluntad del Señor. Hermano, tengo muchos ejemplos para darlos, pero no quiero ofender a nadie. Yo sé que la palabra de Dios es importante y debe ofender, pero aplícalo a tu pensamiento personal hoy en día. Si tú prefieres beneficiarte haciendo en contra del Señor, allá tú. Allá tú. Porque no vas a ir muy lejos, ni el Señor te va a premiar. Pero bien dice la palabra del Señor, que si no somos capaces de dejar por Él casa, padre, madre, etcétera, etcétera, no somos dignos de Él. Pero si ponemos nuestra voluntad y nuestra conciencia a la mano del Señor para beneficiar al Señor y hacer su voluntad por encima de mi voluntad, mi conciencia no me va a acusar. No va a estar allí como un angelito hablándome al oído, ni como un diablito poniéndome en contra mío. Nuestra conciencia es confiable siempre cuando nos lleve a elegir la voluntad de Dios por encima de la nuestra.
tenemos que recordar que el actuar de acuerdo a la conciencia a veces puede ser pecado. Si la conciencia está mal informada, entonces buscamos las razones de esta falta de información. Está mal informada porque la persona ha sido negligente en el estudio de la palabra de Dios, quizás. ¿Por qué algunas iglesias aprueban algunas cosas dentro de su congregación y otras no? Siempre digo que no tenemos nosotros la absoluta verdad, el 100% de la verdad. No. Seríamos necios y diríamos, la iglesia de nosotros es la más verdadera iglesia que existe en la tierra. Es mentira. No es verdad. Tenemos fallas. Pero ¿por qué dentro de las organizaciones algunos aplican cierta manera de hacer las cosas y nosotros no? ¿Es por lo que hemos aprendido de niños? ¿Por lo que vemos en la palabra de Dios? ¿Qué evaluación hacemos cuando decimos, no, en la iglesia nosotros esto no lo vamos a hacer? ¿En dónde evaluamos nosotros el que vamos a hacer esto o no? Nuestra conciencia. Pero debe estar gobernada por Dios. Algunas iglesias tienen un buen conjunto de música acá adelante y tienen instrumentos muy ruidosos y parecería que su conciencia está todo bien. Vamos arriba porque dice Salmo que hay que cantar al Señor con todo lo que hay, con salterio, arpa, esto, lo otro, y aplican ese versículo diciendo que está todo bien. Entonces elevan la parte carnal de la persona, en el que está sentada en los bancos o está parada, hacia un sistema emocional, y emocionalmente hacen levantar el espíritu a la gente. Emocionalmente van directamente sobre la emoción de la persona para que escuchen esa música preparada profesionalmente para que alaben al Señor. Yo no soy juez de ellos, no me voy a poner a juzgar lo que están haciendo, pero mientras yo sea el pastor de la iglesia, no debe ocurrir eso. No porque yo soy mejor que ellos, porque mi conciencia me diría que está mal. Ahora, quizás nosotros no sabemos mucho música. Los directores de música de nuestra iglesia, los que estamos dirigiendo la música, no somos profesionales. Eso quizás a la vista de los demás es malo, porque tendríamos que hacer mejor ese ministerio. Yo soy el director de música, como el hermano Andrés lo está haciendo ahora. Según la vara del otro, quizás nos juzguen de que estamos mal. No sé si me están entendiendo por dónde voy. Me van llevando el hilo. Algunos tienen una conciencia para algunas cosas y las practican de la forma en que creen que tiene que ser así. Algunos necesitan pasar al frente y hacer que las personas se caigan de espalda. Y nosotros no lo hacemos en nuestra iglesia. No nos manifestamos de esa forma porque entendemos que esa no es una manifestación espiritual. Entonces nuestra conciencia no nos permite cruzar esa frontera, cruzar esa línea. Si bien hemos sido enseñados por pastores y misioneros de no cruzar esa línea, nos alineamos a la palabra de Dios y no encontramos eso en la palabra del Señor. Y sí encontramos que el Señor hizo milagros y sanidades, y sí encontramos que los apóstoles hicieron sanidades. ¿Y por qué nosotros no lo estamos haciendo? Porque creo en mi conciencia espiritual y por el estudio bíblico que el Señor sí puede curar si Él quiere a cualquier persona y dar el milagro que Él quiere
a cualquier persona, sin ningún tipo de estas manifestaciones públicas para atraer más público y para llevar a la congregación a otro nivel que no es el correcto espiritual y sí sería el correcto de llenar los lugares, los templos, los estadios para manifestar este tipo de cosas. Mi conciencia me dice que ese tiempo ha terminado. Mi estudio bíblico y mi razonamiento en cuanto a mi conciencia es que sí puedo creer en los milagros del Señor y lo hemos comprobado con mi esposa, con mi hija, con todo lo que hemos vivido con las familias y muchas oportunidades con la gente, de que el Señor nos moviliza, de que el Señor hace milagros. Claro que sí. ¿Cómo no voy a creer en un Dios de milagros? Pero no creo en esas manifestaciones públicas que están haciendo y propagandas para atraer a la gente a venir con sillas de ruedas, a tirarse en los pisos y... No. ¿Y quién me rige a mí lo que yo tengo que hacer? Mi conciencia. Tercer punto. La conciencia debe estar subordinada e informada por la palabra revelada de Dios. La conciencia no puede ser nuestra autoridad ética final, ya que a diferencia de la palabra revelada, variable e infalible, sin embargo son demasiadas con frecuencia los cristianos que invierten el orden y tratan de usar su conciencia con el fin de juzgar a Dios y a su palabra. Y dicen, Dios está equivocado, en esto se equivocó, esto está mal, mejor lo aplico de la forma que yo creo. Muchos cristianos afirman, por ejemplo, no podría adorar a un Dios que dice una declaración clara de la Biblia, o yo no podía creer en un Dios que haría algo que la Biblia afirma que le dijo claramente a alguien que lo hiciera. Si yo viera al Dios del Antiguo Testamento que enviaba a los soldados, a los ejércitos israelíes, a matar a las diferentes ciudades, y mataban a los niños y a las mujeres, y mataban todo lo que había, y se llevaban el botín, yo me tendría que sentar en una silla a juzgar lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Ah, pero que Dios malo, matando a los niños y a los animales. Hoy en día el que mate a un niño o un animal va preso. Pero Dios en el Antiguo Testamento parece que aprobaba que mataran a los niños y a los animales y a las mujeres. Yo no puedo juzgar a Dios así. Mi conciencia no es absolutamente tan capacitada para ponerme a juzgar a mi Creador. O podría juzgar a Dios de otra forma. Como dicen muchos, si existiera Dios no había tantos pobres, los niños en el África tendrían para comer, etcétera, etcétera. Esa es la conciencia que muchas personas aplican a su vida. Al hacer estas declaraciones puede que usted esté apelando a su conciencia, pero en tales casos su conciencia está siendo informada por alguien que no se llama Dios, que puede ser el enemigo de Dios. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué tiene más derecho un animal, un perro y un gato hoy que un niño que lo aborta? ¿Por qué? ¿Quién cambió la conciencia? ¿Por qué es tan rápido abortar a un niño y donde usted lastime un perro, a usted va preso? ¿Qué pasó con los valores? ¿Quién los cambió los valores? ¿No dice en el libro de Génesis que Dios puso al hombre para que tuviera toda la creación, los animales y todo para él? Ah, no, yo carne no como porque es un animal vivo. Hay que respetar al animal, pero si la Biblia dice que es para nosotros. Y cuando Pedro vio el lienzo bajar allí, el Señor le dijo, mate y come. Y Pedro dijo, no, Señor, porque había animales que abominaban a los israelitas. No, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? El Señor dijo, lo que Dios creó no lo llames tú, inmundo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Qué le pasó al mundo que hay ahora un baño para que entren los niños y las niñas juntos?
pasó al mundo para decir que una niña o un niño puede decidir si es hombre o mujer. ¿Quién está infectando esa mente? ¿Quién está dándole la información a esa mente? ¿Dios? No. Hay una mala información. Están tergiversando la palabra de Dios. Están cambiando los valores de la persona. Y hoy día, hasta nosotros, los siervos de Dios, estamos en peligro porque estamos al borde de la ley. Porque las propias leyes humanas, no divinas, ha aprobado leyes y la conciencia humana, no divina, han aprobado y aplaudido que está todo bien. La homosexualidad, el casamiento, el aborto y cuánta cosa hay hoy en día. La liviandad de los matrimonios, el poco compromiso de las palabras, de los negocios. Ahora da lo mismo que de la palabra, no de la palabra. Antes era la palabra y no se movía. Ahora firmado y todo y no se cumple. Nuestra conciencia nunca podría legitimar a un juez, a un Dios, santo y a su santa palabra. Cuando nos encontramos pensando, ¿dijo Dios realmente? La Biblia dice, y dijo Dios que se hiciera la tierra, y que separara la luz de las tinieblas, y que viniera la seca y separó las aguas. E hizo Dios al hombre, e hizo los animales, e hizo esto y aquello. Ahora si yo me siento a la silla del juez y digo, ¿será que Dios dijo? El evolucionista diría, no, Dios no existió en esa parte. El evolucionista diría, no, lo que pasa que hubo una explosión, algo que se llama el Big Bang. Y de la nada salió todo lo que vemos. No me diga, felicitaciones, señor evolucionista. Señor evolucionista, si usted dejara un auto o un fierro al lado del mar unos días, ¿evolucionaría ese auto o esa varilla de hierro y se haría una preciosura, una cosa hermosa? No, eso se deterioraría por la salitre, ¿vio? Hay mucha salitre acá cerca de Punta del Este, entonces los autos, las casas, los fierros, mire la iglesia, el templo, como está el derrumbe, todo lo demás, por más que lo cuidamos, se está deteriorando. Y dígame, señor evolucionista, ¿y entonces por qué ahora, según sus teorías evolucionistas, el auto no se mejora, se está deteriorando? Y señor evolucionista, dígame, su abuelo el mono, tenía mucha barba, caminaba muy chueco, ¿cómo era el abuelo suyo? Usted me está ofendiendo. No, señor evolucionista, yo quiero que usted me diga realmente qué es lo que pasó. Porque del otro lado estoy yo, que soy creacionista, y creo en la creación de Dios, y dijo Dios, hágase la tierra, hágase esto, hágase lo otro, y Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, y yo que soy creacionista, confío en la palabra de Dios y tengo fe en la palabra de Dios porque tengo bases bíblicas para mis argumentos. Y usted no tiene ningún argumento. Sus argumentos son falacias, mentiras de un hombre que debe estar pudriéndose en el infierno en este momento, que ha infestado la mente de los niños y de la población mundial. Y hoy usted puede entrar a todos los colegios del mundo a enseñar su evolución. Pero yo, que soy creacionista, no puedo entrar con la Biblia. Está prohibido enseñar de Dios en la iglesia, en la escuela. Entonces, ¿qué conciencia tiene el evolucionista? Lo que recibió. ¿Qué información tiene? Lo que recibió. ¿Y de dónde la sacó? De los libros, de sus propios profesores y maestros, que son evolucionistas también. Entonces usted tiene una conciencia.
Y mira para el otro lado y dice, usted es un bobo. Usted es esto, usted es aquello, usted que cree en un Dios. ¿Qué me viene con Dios? ¿Qué me viene con la creación? ¿Pero dónde se vio que Dios dijo que se hagan las cosas y se hagan por la palabra de Dios? Pero usted está equivocado. El creacionista le dice, ¿sabe una cosa? Usted tiene que tener más fe que yo para creer sus teorías, porque sus teorías no tienen ningún fundamento. ¿Qué me viene con el carbón 14 para probar los años que tiene la Tierra? ¿Qué me viene usted a mí a probar si eso es todo falacia y mentira de un evolucionista que infectó el mundo? Pero yo soy creacionista y tengo una conciencia creacionista. Y yo creo en la creación de Dios. Y creo que Dios está en los cielos. Y que Dios envía a su Hijo a morir por mis pecados. Y me salvó por su gracia. Y que voy a la eternidad con Él. Y tengo una base, que es la Biblia, la palabra de Dios, que me lo comprueba. Usted, ¿qué libro me puede dar? El libro de Darwin. ¿Y quién es Darwin? Lávese la boca antes de hablar de Darwin. Pobre Darwin, debe estar en el infierno revolcándose hoy en día, en su evolución. ¿Se dan cuenta de lo que es la conciencia? Si la conciencia está mal informada, va a actuar mal. Si la conciencia está bien informada, va a actuar de acuerdo a la información que recibió. Tuve el privilegio de ir a la Patagonia con el pastor Parnell a una conferencia de evolucionistas. Estaba el pastor Strickler, estaba el pastor Roberto Galarza. Él organizó una conferencia sobre creacionismo, no evolucionismo. Y en la ciudad de donde fuimos, hay un museo de dinosaurios. Entonces fuimos al taller del museo. Resulta que tienen una copia fiel de los dinosaurios, tamaños grandes, eran como de aquí hasta por acá, había uno en el centro del museo, después había otros pequeñitos ahí, todo. Y atrás de una vidriera había varios chicos trabajando y hacían copias de los mismos dinosaurios para diferentes partes del mundo. Bueno, como es sabido, se le invitó a todos los chicos y a los profesores de ese museo para que participaran en la conferencia de creacionismo. ¿Qué les cuento? Que fueron ahí, se ofendieron, uno de ellos se paró y dijo cada disparate en cuanto al pastor que estaba predicando sobre creacionismo. Como que nosotros éramos todos unos sinvergüenzas, unos mentirosos que venimos a destruir su negocio, qué sé yo. La información que ellos habían recibido era esa información, sobre la evolución, sobre esto y aquello, y de eso se afirmaba. Y los creyentes que estábamos en la conferencia, con el pastor que estaba enseñando creacionismo, él estaba desarrollando todos los puntos en base bíblica para decir, soy creacionista, creo en la creación de un Dios todopoderoso. ¡Wow! Se armó una guerra ahí en la ciudad. Porque hasta los medios hicieron eco de esto. Era una ciudad pequeña. No recuerdo cómo era la ciudad, pero yo creo que... Entonces, tu conciencia te está hoy gobernando. Y tú estás haciendo según lo que has recibido de información hoy. La pregunta sería, ¿con qué información la estás llenando a tu conciencia? Vieron que tenemos computadora, tenemos tablet y todo, se llama disco duro. El disco duro es la memoria, es lo que recepciona. Cualquiera de nosotros, si va a una computadora de un creyente, va a encontrar estudios bíblicos, va a encontrar películas bíblicas, va a encontrar cosas cristianas. Vaya a una computadora de un incrédulo y vamos a ver qué encontramos. ¿Habrá algo de Dios ahí adentro? Llenó su memoria de porquerías del mundo. El creyente trata de llenar todo lo que es del Señor. La mente y la conciencia es lo mismo. ¿Qué está llenando en tu conciencia? ¿De qué se está alimentando tu conciencia? ¿Cuáles son los valores espirituales y morales que tú le estás dando de información a tu conciencia para caminar en esta vida? Eso es lo más importante.
Imagínense si yo fuera a la casa de un vecino y viera una billetera tirada en el suelo. Rápidamente tomo el dinero de ella pensando que la cartera es la cartera de mi vecino. Más tarde me doy cuenta que no era de mi billetera, sino la de él. Era la mía. Y esta situación me trae a mi conciencia. ¿Qué hago ahora? ¿Le devuelvo la plata que de él o me la quedo para mí que la necesito? Y ahí actúa mi conciencia y me determina la acción que voy a hacer ahora, en este momento. Si tengo un pleito con alguna persona, pasa lo mismo. Según mi actitud espiritual y de cristiano, tengo que conformarme de acuerdo a la palabra de Dios. Y el otro que no tiene la conciencia espiritual va a actuar según sus criterios y su cultura. Porque la información que recibió es ojo por ojo, diente por diente. Más, dice el Señor, al que te hiere una mejilla, dale la otra. Ay, no, Señor, esa conciencia no la quiero yo. Pero es la conciencia de Dios, contrapuesta contra la conciencia pagana. Ojo por ojo, diente por diente. Si me la hiciste, te la voy a hacer más grande todavía. En quinto lugar, el cuarto, capaz que no le leí el título, pero era actuar deliberadamente contra la conciencia, que es siempre un pecado. En quinto, la conciencia puede ser suprimida por el pecado. Si queremos desarrollar un hábito positivo, tenemos que realizar una acción repetidamente hasta que se convierta en un reflejo automático. El mismo proceso ocurre cuando caemos en pecado. Cuando pecamos, rechazamos la autoridad de Dios. Si repetimos nuestro pecado con el tiempo, el rechazo de la autoridad de Dios se convierte en un reflejo automático. Ya no me importa lo que Dios diga, no me interesa. Yo hago lo que yo quiero. Incluso los no creyentes que por naturaleza conocen la revelación general de Dios, como lo son los atributos invisibles, las ordenanzas de la creación, las leyes de Noé, empiezan a negar este conocimiento a causa del pecado. El apóstol Pablo dice que por nuestra conciencia y nuestra injusticia suprimimos la verdad de Dios. Ellos piensan que son sabios, pero su pecado los hace tontos. Voy a leer Romanos 1:24, que dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó una mente reprobada, pero ellos no se dan cuenta de que están equivocados y justifican el hecho de que pueden hacer y practicar lo que se les cante. Los creyentes están en peligro de caer en este patrón destructivo. A veces nuestro pecado nos lleva a dudar de la misma realidad de Dios. Cuando negamos la autoridad de Dios, empezamos a negar su existencia, para que así podamos tranquilizar nuestra conciencia acerca de algún juicio. No toda duda es causada por el pecado, pero el pecado casi siempre nos conduce a dudar de Dios. El pecado puede causar que nuestra conciencia sea cauterizada. Vamos a ir al libro de Timoteo. Este versículo es muy importante. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Y otro pasaje está en Tito, 1:15. Tito 1:15. Si usted se va después de 2 Timoteo, va a encontrar a Tito enseguida. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si tú lo lees así, dices: ay no, yo demonio y engañadores no. A mí lo que me están enseñando está todo correcto.
está todo bien. Yo estoy de acuerdo con lo que recibo de enseñanza de estos espíritus engañadores, pero empiezan a dejar al Señor. En la mayoría de las veces de la semana estamos con mi esposa haciendo un repaso de quién vino y quién no vino. Capaz que usted lo hace también en su casa. Y encuentra que hay hermanos que dejaron de venir hace mucho tiempo. Uno lo llama, les insiste, les pregunta qué le pasa, que necesitan charlar con uno y todo, y de repente ya no te conocen más. Si te ven en la calle ni te saludan, o te saludan de compromiso. Pero parecería que son extraños. Y la gran interrogante es decir, pero no entiendo. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó? De a poquito fueron escuchando a los espíritus engañadores que la convencieron a la persona de que ¿para qué vas a obedecer a Dios? Ah, no, si estás en la iglesia no podés hacer esto. Mejor vete de la iglesia y haz todo lo que quieras. Y aprobaron. Y su conciencia se cauterizó. Dice el versículo de Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Conciencias corrompidas de creyentes. Sí. ¿Es así? Creyentes que sabiendo lo que tienen que hacer según la palabra de Dios, un día se rebelaron un poquitito contra Dios. Hicieron un pecadillo. Y después fueron haciendo otro más grande. Y como vieron que del cielo no le caía un rayo y los partía, siguieron pecando aún más. Y después siguieron negando a la iglesia. Y empezaron a encontrar defectos en la iglesia. Empezaron a encontrar defectos en los hermanos, en el pastor, en la obra general, en Dios. Che, ¿habrá Dios? Para mí que no. ¿Qué pasó con su conciencia espiritual? La Biblia le dice cauterizados. Usted sabe lo que es la cauterización. Una cicatriz cauterizada es una cicatriz cerrada. ¿Sí? Yo tengo una cicatriz acá en mi codo de los 14 años que está cauterizada. Es un corte que tuve en una operación a los 14 años. Y voy a ir en mi vida, toda la vida, con esta cicatriz. Pero no está lastimada, no, está cerrado todo, no me duele en ese aspecto. Puedo seguir moviendo el brazo. Algunos cauterizaron su mente y son cristianos, supuestamente, hijos de Dios, supuestamente, fueron miembros de la iglesia, supuestamente, se bautizaron en las aguas, supuestamente. ¿Por qué digo supuestamente? Si eran lo que hicieron. Se bautizaron, apoyaron la obra, ofrendaron, estuvieron siempre atentos a la obra. ¿Y ahora por qué no? ¿Y ahora por qué si hablan de Dios y los pastores y la iglesia y todo lo demás ya como que morimos todos? ¿Qué le pasó? Acá lo dice Tito. Reprobados y su conciencia están corrompidas. Negaron a Dios. Wow. ¿Sabe una cosa? Cuando yo hablo de esto, ojalá que nunca Arturo haga eso. Que nunca llegue a ese punto de negar a mi Señor. Porque todos estamos en peligro si bajamos la guardia. Por eso el Señor nos insta a levantar nuestra bandera cristiana, a ponernos la armadura para resistir los ataques del diablo. Es por esto que para proteger nuestra conciencia y mantenerla, estoy en la conclusión,
y mantenerla en buenas condiciones, debemos de predicar el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos guíe a la justicia y nos recuerde el juicio del cual somos salvos porque Cristo nos salvó. Solo es entonces que nuestra conciencia puede cumplir su fin de ayudarnos a conformarnos a los valores de nuestro Creador. ¿Entendiste cómo actúa la conciencia? ¿Entendiste que es mantenerla en buena salud a tu conciencia? Con un nivel espiritual, lo máximo que puedas tener de superación personal en la línea espiritual. Nivel espiritual. Eleva tu nivel espiritual, tu santidad, para que tu conciencia sea aún mejor y pienses más en servir y amar a Dios que en ti mismo. Pienses más en servir al mundo que en ti mismo. Pienses más en honrar a Dios con tus talentos, tu vida, y entregues tu corazón a Cristo, que pensar en lo bien que la podías pasar estando lejos de la iglesia y lejos de Dios. ¿Cómo está tu conciencia hoy? ¿Qué información le diste? ¿Está recibiendo buena información? ¿Está siendo educada la palabra de Dios? ¿O hay más información de la parte mundana y eso te afecta a la parte espiritual? Lógicamente. Todo lo que tú alimentes es lo que va a crecer en ti. Como decía aquel sabio que había 2 leones dentro de sí, ¿no? Escucharon eso, ¿no? Le preguntó el chico, ¿y cuál de los 2 leones va a vencer? El que tú alimentes. Hay 2 leones adentro suyo. El apóstol Pablo lo dice. Veo que en mí está el querer pero no el hacer. Veo que el viejo hombre y el nuevo hombre van luchando en contra mío. ¿Quién es el que va a vencer? El que tú alimentes. Si te alimentas en la palabra de Dios, vas a vencer por la palabra de Dios y por la gracia de Dios. Si te alimentas del mundo y te olvidas de Dios, vas a ser derribado espiritualmente y estar en la garra del diablo. Así que ponte en las manos del Señor y ten tu conciencia limpia delante de Él. Que tus acciones sean puras, santas, agradables a Dios. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias por el mensaje de esta mañana. Pedimos tu bendición, Señor, para tener buena conciencia delante de ti. Y que nuestras acciones vayan de acuerdo a lo que hablamos, a lo que predicamos, a lo que decimos, a lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, a alimentar nuestra conciencia espiritual. Una conciencia limpia, entregada a ti, o una conciencia sucia, entregada al enemigo. Guárdanos, Señor, de pecar contra ti. Guárdanos de ser derribados por el enemigo. Y preserva nuestro nivel espiritual. Te lo ruego en el nombre de Jesús.